Esta parte de la jornada es para hablar precisamente de la construcción de unidad popular, del trabajo orientado hacia la construcción de unidad popular desde el movimiento obrero, teniendo en cuenta que entendemos que la unidad popular no solamente puede ser una cuestión electoral, que a veces no somos capaces de discernir o se confunden demasiado los términos en lo que sería un elemento de unidad electoral con la base real de la construcción de unidad popular, que básicamente se construye en torno a la movilización, al conflicto y a la capacidad por y para la lucha, ¿no? En ese sentido, yo creo que podríamos estar de acuerdo todos y todas en que el mayor ejemplo que ha habido de unidad popular en los últimos años fueron las marchas de la dignidad, mucho más que cualquier fórmula electoral, mucho más que cualquier candidatura. Eso son expresiones que son un reflejo de procesos iniciados unitarios, pero que desde luego yo creo que al poder le da mucho más miedo y le hace mucho más daño ver a la gente movilizada, a la clase trabajadora en pie y en lucha en ese tipo de espacios. En ese sentido también, antes de darle la palabra a Paloma, el próximo día 28 de mayo habrá una movilización importante en España, tanto las marchas de la dignidad como también se ha convocado desde Plan B. Es importante que hagamos de esa movilización una movilización unitaria, superadora de ambos espacios, que sea capaz de devolver a las calles todos los gritos de lucha, de confrontación contra el actual régimen y precisamente por la construcción y por la victoria de la Unidad Popular, si es que hay elecciones, que todo parece indicar que sí. Desde luego, la mejor manera de ponernos en campaña electoral, la mejor manera de afrontar un momento fundamental en la historia de nuestro país, como pueden llegar a ser estas elecciones, si finalmente hay una candidatura unitaria, es conseguir que la movilización sea la llama que prenda una gran hoguera, que sea la hoguera de esa victoria, ¿no? Y que eso es algo que no podemos dejar de lado, y que entender que en las calles es donde se fragua de verdad esa unidad. Y en ese sentido, pues con el eje central, como siempre, del conflicto, de la contradicción capital-trabajo, del movimiento obrero. Yo creo que todos los conflictos que han hablado hoy aquí son un ejemplo de unidad popular, que las redes sindicalistas por la unidad popular es un lugar de confluencia de esos conflictos, que también espacios como Unificando Luchas y otros también son lugares de confluencia de esos conflictos, y que es clave y fundamental que entendamos que para hacer para construir unidad popular hay que trabajar desde la unidad y entendiendo que cada conflicto tiene que ver con una meta más amplia, con un horizonte fundamental, que es el horizonte de la victoria común y colectiva, ¿no? Que gane un conflicto en concreto, que se gane un conflicto, es fundamental, pero que si eso no sirve para que esa llama, como decía antes, prenda, pues no podremos alcanzar la victoria final, que es al final de lo que se trata, ¿no? Yo creo, y con esto termino, que no podemos resignarnos a la derrota, que llevamos 35 años en el que la izquierda ha estado resignada a perder, a ser un 10 o un 15% de las elecciones, convocar algunas movilizaciones e intentar influir, y hay que dejar paso de la influencia a la decisión y a la determinación. Hay que determinar, hay que ser las que tomamos las decisiones y no simplemente una muletilla que en un momento determinado gira las políticas hacia un lado o hacia otro, sino ser capaces de que seamos nosotras, las trabajadoras, las que decidamos nuestro futuro. Y yo creo que en ese sentido el movimiento obrero tiene un elemento de capacidad fundamental, y con eso dejo a Paloma. Nosotros somos un grupo de sindicalistas de diferentes sindicatos que, con motivo de las elecciones que se iban a celebrar en diciembre, lo que hicimos fue firmar un manifiesto que consistía en hacer un llamamiento a la unidad popular. A partir de esta llamada lo que se intentaba era ir construyendo confluencias, y no solo eso, sino queríamos hacer una propuesta de programa electoral que fuera de forma participativa, porque con esto entendíamos dos cosas. Primero, que el programa electoral tenía que ser realizado desde los intereses de la clase trabajadora, y que entendíamos también que cuando el programa lo hacen los trabajadores, somos nosotros los que más lo vamos a defender y vamos a salir a la calle a defenderlo con uñas y dientes, porque somos nosotros los que lo hemos hecho. El programa pues fue aprobado en asamblea a través de enmiendas, resoluciones, y casi en su totalidad fue integrado en la candidatura conjunta de Izquierda Unida Unidad Popular, y
no nos quedamos ahí solamente en hacer esta propuesta de programa, sino que presentamos candidatos en las primarias para el Congreso y el Senado y varios de nuestros candidatos estuvieron en las listas. Porque seguimos entendiendo que la clase trabajadora no solo habíamos hecho los programas, habíamos participado, sino que podíamos estar en política para defenderlo y los intereses de la clase trabajadora y poder recuperar un nivel de vida digno. Y además, en las campañas electorales creemos que es mucho más creíble que sean trabajadores los que hablen a los trabajadores para explicar cómo se defienden los intereses de nuestra clase. En el programa defendíamos medidas clave, entre ellas, por ejemplo, un nuevo estatuto de los trabajadores. Esta idea además se integró, fue integrar nuestra propuesta en la que fue el programa de Izquierda Unida, Unidad Popular. Derogar las dos reformas laborales, no la última. Para nosotros es muy importante que sean las dos, la del PSOE y la del PP. Teníamos un plan de emergencia social que incluía prohibición de desahucios, plan de choque contra el desempleo con reducción de la jornada laboral y plan de trabajo garantizado, educación y sanidad 100% públicas, aumento del salario mínimo interprofesional, reindustrializar el país con una banca pública, nacionalizar industrias claves, derogar ley Mordaza, el artículo 135 de la Constitución. E incluso también tratábamos el tema del euro y proponíamos un referéndum por la permanencia en el euro y en la Unión Europea. Porque nosotros estamos convencidos de que el cambio social tiene que venir a través de la lucha obrera y para ello nos tenemos que enfrentar a la troika, a los intereses de la clase dominante y a las estructuras que lo sostienen, como es la monarquía en España. En nuestro país, durante la transición y a través de los pactos de la Moncloa, los grandes sindicatos de clase, aceptaron el capitalismo y el régimen monárquico con una esperanza de clase media y con altos niveles de bienestar, pero yo creo que tuvimos un problema. En Europa ya íbamos con retraso. En los años 70 ya se estaba fraguando el neoliberalismo y entonces yo creo que llegamos tarde y no hemos llegado a los niveles de bienestar que tenían otros países europeos que sí que lo habían conseguido en los años anteriores y nosotros al final nos quedamos en una clase media que ha sido alimentada con crédito y no con subida de salarios. De hecho, la entrada del euro supuso mucho dinero en crédito, pero no supuso, si ves los aumentos salariales, fueron muy bajos. Mucho menos que en otros países. Y bueno, ese crédito era muy interesado porque provenía de excedentes de capital de otras partes de Europa. Entonces les venía muy bien a esos países europeos poder pasarlo a España y alimentar burbujas, y ya sabemos lo que ha pasado con las burbujas. Este neoliberalismo que empezó en el año 70 surgió por esa reducción de la tasa de ganancia que estaba sufriendo el capitalismo y las crisis del año 73, del petróleo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a liberalizar capitales para poder invertir en todo el mundo y vamos a hacer una liberalización comercial. Esos procesos todavía están en curso, como, por ejemplo, el TTIP. Y para esto, para completar esta liberalización, tenemos la pata del TTIP, tenemos la pata del Banco Central Europeo, pero también es necesario que se destruya la negociación colectiva y que se bajen salarios. Para revertir este proceso es imprescindible crear conciencia de clase. La gente tiene que identificar a su enemigo y tiene que identificar los discursos de esa clase. Para eso tenemos que hacer mucha pedagogía, porque la gente no es consciente de todo eso, la gente no se da cuenta ni quién es el enemigo ni en qué posición está. Bueno, os voy a contar una anécdota que me ha pasado durante la jornada. Yo trabajo en el Banco de España y soy delegada sindical y ahora hoy estaban en asamblea y entonces en el grupo les he mandado una foto y les he dicho, pues está hablando el compañero Pablo sobre los 300 procesados por huelgas y nadie me ha contestado. Estaban hablando de que la asamblea dura 15 minutos, vámonos por ahí a comer. Y nadie ha contestado. Y son delegados de comisiones, que de verdad que es lo mejor que hay en el banco. O sea que...
pero que no había, me ha dado pena, porque no había ninguna conciencia de clase. O sea, que yo estaba hablando de tu intervención y bueno, pues eso me estaba pasando esta mañana. Y a ver, es gente, economistas y gente muy... pero no tiene conciencia de clase. Ese es el problema. Entonces, para impulsar estas luchas es necesario hacer un frente único obrero que unifique todas las luchas que hemos estado escuchando esta mañana y que surgen de la contradicción capital-trabajo. Y es para esto para lo que hemos nacido. No solo para las elecciones, que eran un principio el fin inmediato, pero la vocación que teníamos y tenemos es trascender a la cita electoral para ser un instrumento válido para la transformación y superación del modelo actual y además para reforzar el tejido asociativo de las luchas sociales, porque creemos que la unidad popular tiene que ser la respuesta a esta lucha de clases a través de la unificación de las diferentes luchas. El sindicalismo fue creado en España en un sistema económico fordista, pero la actualidad es muchísimo más compleja. Incluso en España estamos viviendo sistemas fordistas y posfordistas a la vez, y el sindicalismo, ya lo habéis hablado, no se adapta a estas nuevas situaciones, porque ya las luchas muchas veces no están en los centros de trabajo, sino que trascienden las redes sociales. Bueno, vosotros lo habéis hablado, que lo expliquéis mucho mejor, pero también mencionar el tema de las Kellys, las camareras de hotel, que a mí me ha llamado mucho la atención, que a través de Facebook se pusieron en contacto, que son mujeres absolutamente esclavizadas, precarias, y han hecho un movimiento pues a través de Facebook, ¿no? Me parece muy curioso. Tenemos que tener en cuenta que el poder de negociación de los sindicalistas cada vez es menor, y porque cada vez tenemos menos derechos que defender. Y encima tenemos un paro estructural que beneficia mucho a la empresa. Cada vez tenemos menos recursos legales para defender a los trabajadores. Y bueno, ya habéis hablado y aquí el compañero abogado nos lo ha explicado muy bien, pero a pesar de todo se ganan juicios en los tribunales, porque en el año pasado la mitad de los EREs fueron declarados nulos, porque la empresa ya se cree tan subida y que tiene tantos derechos que ya no tienen ni cuidado a hacer los EREs y se lanzan como locos. Y luego sí que es verdad que en los tribunales conseguimos ganar muchos. 4.000 trabajadores tuvieron sentencias de despidos nulos en el último año. También me parece curioso que ahora hay un fenómeno nuevo, que es el de los trabajadores transnacionales. Son trabajadores que están en multinacionales, pero que los trasladan a otros países. Y se difumina mucho el tema de la legislación laboral, el tema de prevención de riesgos laborales, y yo creo que es algo que va a ir en aumento, porque es disgregar a la clase trabajadora y evitar que haya legislaciones laborales que protejan. Tenemos que estar muy atentos a este tipo de conflictos, tenemos que unificarlos y tenemos que crear esa conciencia de clase en todos ellos, porque ¿no lo habéis pensado que algún día podríamos trabajar en la clandestinidad, los sindicatos? Que podemos llegar a ese punto, que la demonización del sindicalismo podría llevarnos, bueno, no sé si a la ilegalización, pero podemos llegar a tener que trabajar casi en la clandestinidad. Bueno, también quiero hacer a lo mejor es un poco exagerada, pero pero yo creo que ese es el camino. También yo creo que el nuevo sindicalismo se tiene que centrar en el papel de las mujeres, migrantes, precarios, en los parados, porque ya no tenemos ese sindicalismo que era representado por el típico hombre blanco, hetero, de la industria, sino que ahora tenemos que integrar a la mitad de la clase trabajadora, que somos mujeres, y lo tenemos que integrar dentro de la lucha obrera, porque tradicionalmente el movimiento obrero ha considerado el tema de la mujer y de la discriminación de la mujer, o en lo mejor de los casos lo ha considerado como un tema menor y muy bueno, por debajo siempre de la lucha de clases, pero otras veces
incluso nos ha puesto la lucha feminista o la lucha de las mujeres incluso como si fuera una parte de la disgregación de la lucha obrera, cuando lo que tenemos es que integrar la lucha de la mujer dentro de la lucha obrera, porque el capitalismo se sirve de estas jerarquías raciales, de género, para precisamente dominar mejor a la población y conseguir esa cohesión que hace que su tasa de ganancia se perpetúe. Yo creo que el futuro, no se habla mucho en los medios de comunicación, pero el Fondo Monetario Internacional ya está dando previsiones sobre el crecimiento de España, que va a ser menor que el que se ha anunciado, pero si os dais cuenta, el paro no modifica las previsiones de paro. Y eso solamente puede ser por dos cosas. Porque además España es un país donde el crecimiento está muy ligado al paro. O sea, si no crecemos, el paro, o sea, el empleo no sube. Tenemos una economía muy ligada. Entonces, si las previsiones son así del fondo, eso tiene que ser porque la precariedad se va a disparar o porque la población activa va a descender, o las dos cosas a la vez. Y eso es lo que ya los analistas están pensando para el próximo gobierno que venga. Y bueno, yo quería decir que, una cosa que dijo Julián Guita, que a mí me pareció muy interesante, que para hacer este tipo de luchas que son tan globales, tenemos que ir muy a lo concreto. Tenemos que ir a luchas muy concretas para, a partir de ahí, crear la conciencia con las cosas concretas y enlazar de ahí hacia lo global. Entonces creo que en eso se basa la unidad popular y la creación de conciencia de clase. Y a lo mejor el lenguaje marxista y todas esas cosas, bueno, tenemos que mitigarlo un poquito y empezar desde lo concreto y para que la gente se sienta más identificada. También yo entiendo que el sindicalismo tiene que ser una lucha anticapitalista, porque el capitalismo se basa esencialmente en la explotación de las trabajadoras y trabajadores y de los recursos naturales y del planeta. Los trabajadores europeos tienen que buscar espacios de resistencia, se tienen que organizar. Ahora mismo no hay organización en Europa de la clase trabajadora, y esto no es un problema nacional, es un problema de toda la clase en Europa, y la solución debería ser la movilización social, porque yo creo firmemente que el conflicto es consustancial a la democracia. Es necesaria una solución transnacional de movilización social que luche contra esta estructura europea que es el euro, que nos lleva inexorablemente a salarios más bajos y peores condiciones de vida. La clase capitalista transnacional que caracteriza este neoliberalismo tiene un alto nivel de conciencia de sí misma, y esto le da una gran fortaleza, porque cuando hace falta aparcan sus diferencias y establecen objetivos comunes para así influir de forma determinante en los gobiernos. Y bueno, es que el otro día leí una cita de Adam Smith en relación con esto, y decía, bueno, más o menos, los patronos, siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo más fácilmente, y además la resistencia que tienen los obreros es mucho menor que la que tienen los patronos cuando se organizan. Y bueno, yo creo que la conciencia de clase que sí tienen las élites dominantes es la que tenemos que recuperar nosotros, porque somos más y somos mejores y podemos vencerles. Yo aquí estoy echando en falta la visión de la venta de todo lo público. Precisamente las grandes luchas en Madrid han venido por parte de las mareas que veían perder sistemáticamente como veían que la educación, la sanidad, esos servicios que son de primera necesidad, se han ido deteriorando y vendiendo por parte de los poderosos para sacar beneficios, porque lo que es necesario y primordial para las clases más desfavorecidas es un beneficio que pueden sacar ellos. En ese sentido, primero lo deterioran hasta hacerlo inviable o hasta hacernos creer que es inviable y vendernos que gestionado, porque lo llaman gestión, no venta, pero que gestionado de forma privada va a salir más barato, cosa que no es cierto, y lo sabemos evidentemente. Tenemos ahora mismo en el punto de mira el TTIP, que
va a ser que al final lo van a aprobar, y si llegan a aprobarlo, entonces sí que ya nos podemos despedir de que tengamos nada público el resto de nuestra vida. Vamos a estar controlados por multinacionales y por las grandes financieras, por los bancos y las grandes empresas. Entonces yo sí que haría aquí hincapié en que hiciésemos una lucha más abierta y pudiésemos extrapolar más a la ciudadanía este acuerdo que desde luego a nosotros sí que nos vende. Luego, por la parte que nos toca, Manolo y a mí, bueno, y a la compañera Estrella, que también es de transporte, estamos llevando a cabo en toda España sistemáticamente luchas porque los servicios públicos a nivel transporte también se están vendiendo. Evidentemente, las grandes corporaciones, y casi todas mexicanas, hay que decirlo, nos están comprando nuestro transporte en España. Son casi todas sabemos que vienen del narcotráfico. Son muchas personas las que tienen inversiones en negro en esas grandes empresas que limpian aquí comprando empresas españolas, y ahora mismo tenemos conflictos como el de Barcelona con el metro y autobús, o los compañeros de Tuxan, Zaragoza, que hace 2 años que fueron vendidos por 2 veces en un concurso público y en una maniobra vergonzosa a también empresas mexicanas, y que continúan en lucha desde diciembre. Nosotros, a través de la plataforma por el transporte público y a colación con la gente desempleada que tenía que haber alzado aquí la voz, estamos trabajando porque en un servicio que es primordial, como el transporte público en una gran ciudad como Madrid, pueda verse beneficiado todo el colectivo de personas que a día de hoy es imposible que adquieran un abono de transporte o un billete sencillo con los precios que tiene. El propio consorcio, cuando solicitamos a través de la plataforma un abono social, la primera vez nos dijo que había 700.000 personas en la comunidad que no se lo podían permitir. La señora Cifuentes cogió el testigo de ese abono social de forma populista cuando aterrizó en la comunidad y creó su farsa abono, que ha llegado solamente a 620 personas. Solamente 620 personas de esas 700.000 reconocidas por el propio consorcio han podido acogerse al abono a día de hoy. Ahora mismo, a través de la plataforma, estamos pidiendo un abono social, y como nos queda 0, le voy a pasar a mi compañero Manolo para que os pueda explicar un poco la lucha que estamos llevando a cabo. La plataforma del transporte público en Madrid la creamos hace 2 años y medio ante los recortes que tanto desde el Consorcio Regional de Transportes en complicidad con el Ayuntamiento de Madrid inician en las distintas líneas, tanto de metro como de autobús. Ahí creamos una plataforma en la que se integran distintos grupos sociales, se integra desde Comisiones Obreras, UGT, el PC, Izquierda Unida, el PSOE. Están todos los partidos políticos menos Ciudadanos y el Partido Popular, es obvio. Ellos no podrían estar aquí. También están distintos grupos sociales, asociaciones de vecinos, están RSPI, Ecologistas en Acción. Y bueno, estamos todos ahí integrados, y todo lo que estamos haciendo es luchar contra los recortes que se están realizando en el transporte. Como lo habréis observado, la gente que estáis en Madrid, habéis visto que desde el 2010 hacia acá se suprimieron líneas, se suprimió la I porque sí, se suprimió aquello que creó la señora Esperanza Aguirre con tanto volumen para que los jóvenes pudieran beber por las noches, que eran los buómetros, para que eran 20 líneas, las suprimieron todas de un plumazo. Ya los jóvenes pueden beber y coger el coche. Antes no lo podían hacer, ahora ya lo pueden hacer. No importó los puestos de trabajo que desaparecían. Y después también recortó las líneas universitarias los fines de semana. Hizo un recorte. A partir de los viernes por la tarde ya no había líneas a la universidad. Los hijos de obreros no tienen derecho a ir por la tarde a estudiar. ¿Para qué van a estudiar si luego van a ser capaces de aprender algo? Entonces lo mejor era recortarlos. Contra todo eso hemos estado peleándonos. Nos hemos peleado contra el recorte que hizo después en 2012 de 30 líneas, que las suprimió en los fines de semana, quitó el servicio en los fines de semana, unas como la 108 en el cementerio de Carabanchel, para que no pudiera ir ninguna persona mayor a ver a sus muertos y demás. La recortó, la eliminó.
nos estuvimos peleando por ahí, y la pelea, todo esto es con lo que estaba diciendo la compañera Yolanda, veníamos reclamando el abono social. El abono social es para los parados, porque los desempleados, vamos a llamarles desempleados, no son parados, si estuvieran parados no se moverían. Estos desempleados tienen que buscar puestos de trabajo, y si tienes que invertir 56 euros en un abono y te lo tienes que quitar de comer, lo tienes un poquito complicado. Lo que pretendemos es un abono social gratuito, no lo que hizo la señora Cifuentes, que puso 20.000 trabas y, como ha dicho la compañera, de 700.000 solo le ha llegado a un 1%. Esa es la lucha que hemos tenido, seguimos teniéndola, estamos en ella. Ahora, la semana pasada, le presentamos al Consorcio Regional de Transportes otra vez la misma propuesta, y ahora, de cara a lo que pueda suceder, si tenemos nuevas elecciones, estamos mandándoselo a los distintos partidos para ver si alguno de ellos se atreve, coge el guante y, si gana las elecciones, lo lleva a cabo. Y en esa pelea estamos.